Continuamos en Noticias Globovisión Economía. Estamos conversando con Carlos Navarro, presidente de la Central Así Venezuela y también presidente del SENDA. Le dejo una consulta antes de irnos a la pausa y es, ¿qué se puede hacer en este momento cuando Venezuela vive esta situación, aunque no es el único país que ha atravesado momentos como este, para enfrentar lo que es la remuneración de los trabajadores? El año pasado en la Organización Internacional del Trabajo se hablaba como uno de los retos a enfrentar la posibilidad de remunerar a los trabajadores y hacerlo de forma eficiente. En este caso estaríamos hablando de lo que tiene que ver con el salario real, el ingreso real de un trabajador. Es muy importante lo que acabas de decir, porque hay una profunda y estructural confusión en la gente que ejerce el poder. Siempre cuando hablan de aumentos salariales, y durante el gobierno del presidente Chávez son más de 40, durante el presidente Maduro son más de 20, el año pasado son más de 6, y este año van 3 aumentos. Con todos esos aumentos, pues bueno, hay que comprarse un edificio, cree cualquier persona en el mundo. Pero aquí en Venezuela la cosa es diferente. Yo decía, y esto es importante concretarlo en unos 3 ejemplos, y hablaba con una persona del gobierno y le decía, un obrero aseador, educacional, que trabaja toda su vida en una escuela pública para limpiarla, se supone que él no trabaja ese trabajador un mes. Supongamos, yo que doy clases en la universidad, un profesor que tiene máster, estoy hablándote de unos 25 años de estudio aproximadamente, el sueldo da exactamente para comprar menos de un cartón de huevos. Profesor universitario con máster solo puede comprar casi un cartón de huevos. Y si usted habla con un médico, o habla con un ingeniero, o habla con un abogado, el cuento es tan doloroso o más que el que le estoy contando. Entonces, esto lo que te expresa es un ejemplo para poder diferenciar entre lo que es nominal y lo que es real. Y el gran desafío y el gran debate global que se ha llevado en la OIT y que hoy forma parte de los desafíos del mundo sindical internacional es el salario mínimo real. Porque el salario mínimo nominal lo aumentaron más de 60 veces, ya lo dije. Pero el salario mínimo real es el gran desafío. Por eso, usted hoy, en este país, necesita 73 salarios mínimos para comprar una canasta alimentaria. Y aquí lo vemos ya en nuestro gráfico y vemos cómo el consumo o lo que tiene que ver con la canasta alimentaria entre marzo 2017 marzo 2018, es decir, un año, la canasta alimentaria que contiene 60 productos de consumo básico, no estamos hablando de excentricidades, registra variación anualizada de 4000%. Cuando vemos esta cifra de un 4000% que lleva ya hoy a 28 millones y vemos toda esta cantidad de aumentos, ahí es donde quisiera llegar. Vemos un salario nominal que se ha aumentado muchísimas veces y en una cantidad elevada en porcentaje, porque muchos te podrían decir 1000%, 2000%, 3000% es mucho, pero realmente compra ese salario algún tipo de bien. Usted lo señalaba y lo graficaba muy bien con el ejemplo del cartón de huevos. Y ¿cómo puede entonces enfrentar Venezuela o ser parte de Venezuela de este desafío? ¿Cómo puede enfrentar esta situación también en un momento de inflación, de procesos de hiperinflación? Claro, cuando uno ve estos datos y saca una cuenta en la cabeza, si habláramos nominalmente, diríamos, todos los venezolanos a quienes le aumentaron en el último año el salario en 29 millones de bolívares puede comer. Ahora, ¿a quién le han aumentado el salario en 29 millones de bolívares? Esto suponiendo si la inflación fuera cero. ¿Para comer? Claro, claro, es que ese es el tema. Entonces, ¿cuál es el drama que nosotros estamos planteando nosotros en la Central de Trabajadores Así Venezuela este 1 de mayo? Aquí hay que hablar de salario mínimo real. Si usted, por ejemplo, va a Portugal y pregunta ¿cuánto es el salario mínimo? Y usted ve que con ese salario mínimo puede comprar 11 cauchos, ese es un salario mínimo. Si usted va, por ejemplo, a Francia o va a Italia, ¿y cuánto es el salario mínimo? ¿Y cuánto puedes comprar? Yo con el salario mínimo tengo comida para 4 o 5 meses. Eso es salario mínimo. Pero lamentablemente en el caso nuestro no es así. Y aquí se han fracturado las relaciones obrero-patronales, se han fracturado las bases de la negociación en términos de trabajo y se ha fracturado el diálogo social y tripartito. Entre otras cosas porque las cosas que nos ponían a negociar en una mesa ya no funcionan. Por ejemplo, y esto es muy importante que lo diga la gente, ¿qué importancia tiene hoy el aumento salarial de la contratación colectiva? He visto que se han firmado 3 o 4 contratos colectivos últimamente. Por cierto, cuando un proyecto de contrato colectivo lo hace el patrono, público o privado,
Eso es una aberración moral y clasista. Los proyectos de contrato colectivo lo hacen los trabajadores. Nosotros hacemos la propuesta de cuáles son las condiciones de trabajo que queremos y la discutimos con el patrono. No es que el patrono no nos va a dar. Pero bueno, lo que quiero decir es que, ¿qué haces tú con la cláusula salarial en ese proyecto de contrato colectivo? ¿Qué pides? ¿Pides 28 millones de aumento? ¿Pides 4 o 5.000% de aumento? Hay que analizar. ¿Qué se consiguió en esos 4 contratos colectivos? Gravísimo los que firmaron esos contratos colectivos. Pero además, 2 puntos más y quiero terminar con esto. ¿Cómo puedes tú firmar un contrato colectivo a 3 años? Es que se supone que no va a haber inflación en los próximos 2 años. 3. Si se firma un contrato colectivo tiene que ser con la cláusula salarial indexada y bajo otros criterios que no es el momento de analizar. En consecuencia, hoy el aumento salarial no es suficiente. Por eso la respuesta es mucho más estructural y mucho más global. Son los actores del proceso productivo, hablando de productividad, hablando de empleo y hablando de poder adquisitivo. Es salario mínimo real el desafío de los trabajadores este 1 de mayo. 1 de mayo, que va a ser la próxima semana, 1 de mayo, en donde nos queda una última cifra de usted y era de lo que han hecho ustedes desde el Senda, y es cuánto se necesitaba diariamente. Se necesitaban 900.000 bolívares para el mes de marzo diariamente, 923.000 bolívares exactamente para poder costear solamente alimentos. Así nos vamos a despedir la tarde de hoy. Esperemos que tengan este tema y este dato pendiente. Ustedes y quienes, como usted señala, se encargan de hacer contratos colectivos, negociar con el patrono y además revisar todo lo que tiene que ver con estas comisiones tripartitas, porque gobierno, empleados y empresarios tienen que unirse para poder enfrentar la realidad que está afectando a los venezolanos. Le agradezco habernos acompañado la tarde de hoy. Carlos Navarro, presidente del Senda,